Bien, entonces tenemos que, en este caso de los signos de interrogación y de exclamación, interrogación pues sabemos que nos indican una pregunta. Entonces, por ende, tenemos que, por ejemplo, si nos decía aquí, vienes al cine, es como, bueno, darle la entonación que corresponde al signo. Si sabemos que aquí tiene un signo de interrogación, entonces se leería, ¿vienes al cine esta tarde? Porque es en forma de pregunta. Yo no lo puedo leer como si fuera un texto común y decir, vienes al cine esta tarde, porque entonces sonaría como una afirmación cuando el signo nos está indicando que es una pregunta. En el caso del signo de exclamación, de igual forma, es darle otro énfasis de pronunciación. Entonces, teníamos, por ejemplo, que dice, qué feliz me siento. Hasta la pronunciación, la entonación cambia a que si nosotros lo leyéramos como, si fuera como pregunta, diríamos, qué feliz me siento, pero sería una pregunta que no, en ese caso no tendría un sentido, ni tampoco lo podríamos pronunciar como un texto, por eso es que hay que darle la entonación a esos signos. Ahora, tenemos el caso de el paréntesis. Tenemos que los paréntesis se emplean o se utilizan para introducir en el texto una aclaración, ya sea una fecha, un lugar. Por ejemplo, si tenemos en esa calle y ya colocamos entre paréntesis en el número 12, o sea, exactamente en dónde. Vivía su primo y ya tenemos ahí otro ejemplo. Entonces, el signo de cierre se utiliza para encabezar clasificaciones u opciones y tiene tres posibilidades. Tenemos, por ejemplo, acompañar a tu hermana, quedarte en casa, venir con nosotros, un ejemplo. Ahora, en el caso del uso de los corchetes, se utilizan, son parecidos a los paréntesis, si te das cuenta. Nada más que el corchete, bueno, es como, tiene punta y es como si fuera un cuadrado. Y nos sirve para enmarcar alguna precisión, alguna explicación o alguna aclaración de un texto que a su vez también va entre paréntesis. Y aquí ya tenemos un ejemplo de, que nos habla del autor de Peter Pan y en paréntesis tenemos que es una obra de teatro convertida posteriormente en una novela en la que se basó Walt Disney. Y tenemos entonces los corchetes donde estamos colocando las fechas, que es de, bueno, en este caso es de 1901 a 1966. Se cierra el corchete y ya después continuamos con la descripción que dice que para su película de dibujos animados y ahí cerramos el paréntesis y ya se continúa con el texto. Se cierra el paréntesis, colocamos una coma y se continúa con el texto donde dice que fue un importante dramaturgo y novelista escocés. Entonces, el corchete también nos sirve para indicar la supresión de algunas palabras en las citas textuales. Y en este caso, dentro de los corchetes aparecen puntos suspensivos. El joven, tenemos ahí los tres puntos, ya había visto antes a aquel individuo. Ahora, en el caso de las comillas, se emplean para delimitar citas. Y eso también lo hemos trabajado cuando, bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice, como dijo Machado, y tenemos entre comillas la cita que va a destacar de esta persona. Se hace camino al andar. Tenemos otro, por ejemplo, también de, si yo les dijera, vamos a hablar sobre alguna frase célebre, suponiendo que es en este caso Benito Juárez.
¿Quién me menciona una frase célebre de Benito Juárez? Yo. A ver, Leonardo. El respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho al respeto ajeno es la paz. Muy bien, Leonardo. Aunque completa su frase sería entre los individuos como entre las naciones. Y ahí completamos, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y si yo voy a mencionar o voy a delimitar esta cita, le voy a colocar las comillas, pero no desde Benito Juárez, sino desde donde inicia hasta donde termina esta frase o esta cita. Entonces, también las comillas nos sirven para citar títulos de poemas o artículos que forman parte de una obra más extensa. Tenemos aquí el ejemplo que dice, Nanas de la cebolla. Es uno de los poemas más bellos del cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández. Y también nos sirven, bueno, las comillas para señalar que una palabra es vulgar o que se utiliza en un sentido diferente del habitual. Cuando se dice, por ejemplo, ese es un listo, como que no es lo más propio de dirigirse o de expresarse, pero sin en cambio, pues es dentro de un lenguaje que es coloquial. Ahora, la raya, que es una longitud de mayor que la del guión, puede aparecer como un signo simple o como un signo doble. En el caso de como un signo simple, es cuando marca la diferencia entre una narración y un diálogo, cuando precede a las intervenciones de unos personajes. Lo hemos visto entonces, la raya o la línea, en los cuentos, en las obras de teatro. ¿Sí la han ubicado esta línea o esta raya? Para identificar, por ejemplo, los guiones de los personajes, los diálogos más bien. Entonces tenemos, por ejemplo, el mago le entregó un anillo y le dijo, llévalo contigo y cuando te encuentres en un apuro, gíralo. Entonces aquí señala apartados también en un escrito y en las palabras distinguimos ya sea su forma o su función. Esto fue como un signo simple. En el caso de que habíamos hablado que también se emplea como un signo doble, es cuando empleamos en aclaraciones o en incisos. Tenemos, por ejemplo, la sinceridad. Una de sus cualidades era lo que más admiraban. Además, en las obras de teatro, precedido de un punto, señala los parlamentos. Y entre paréntesis tenemos las distintas intervenciones de los personajes. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño diálogo de Luis y Ana, donde Luis dice, ¿me has llamado? Ana contesta, sí, quería invitarte a mi fiesta. Entonces, aquí también como podemos observar, este diálogo de Luis y Ana, lo podemos también asociar con el del signo simple. Y el de doble, bueno, ya habíamos hablado que es para aclaraciones o incisos. En el caso del guión, el guión es de menor longitud que la raya, es más corto. Y se utiliza cuando marcamos la división de las palabras al final de un renglón. Por ejemplo, la palabra camión. Aquí tenemos K, el guión y ya. Entonces, expresar también nos sirve para expresar alguna relación entre palabras simples. Calidad, guión, cantidad. Y nos sirve también para unir los elementos de una palabra compuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, ítalo, guión, francés. También es muy común el guión cuando separamos el día, el mes y el año, cuando colocamos fechas que son abreviadas. Y ya nos evitamos colocar el nombre del lugar, del estado y todo eso.
Y entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 12-2-95, que nos da a entender 12 de febrero del año de 1995. Y también nos sirve para marcar un intervalo entre dos números. Por ejemplo, 1-7 o por ejemplo, un curso, una fecha, por ejemplo, 2004 o 2005. ¿Dónde más podemos observar esto? Por ejemplo, cuando leemos biografías, nos marca la fecha de nacimiento de ese personaje y la fecha en que murió. También ahí podemos observar el guión. Ahora, en el caso de la diéresis o también llamada crema, son los dos puntos horizontales que se colocan sobre la U. Es más conocido como diéresis y se utilizan en las sílabas ye y gi para indicar que la U no es muda, sino que debe pronunciarse. Y entonces tenemos, por ejemplo, desagüe, piragüista, pingüino, bilingüe, un ejemplo. Y eso entonces recordamos que es para pronunciar la letra U. Si yo dijera desagüe, y bueno, ahorita pronunciando con diéresis sería desagüe, pero si yo no le colocara diéresis, ¿cómo diría? Diría desague, y desague pues no. Entonces por eso es importante, chicos, por respetar todos estos signos de puntuación y darles la lectura y la interpretación según como vienen marcados en los textos. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan sobre estos signos de puntuación? No, maestra. No, maestra.